A ver, vámonos a Hugo René. Hoy estoy hablando de Hugo René Páez Miramontes porque ese es el nombre que aparece en su página de Zoom, Hugo Así René. es. A ver, migración. Aparentemente la migración en México está descontrolada, tanto que tuvo que venir Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que tiene problemas mayores en Ucrania y en Gaza que los problemas de México. Pero ¿cómo estará el problema que tuvo que venir él con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, con la plana mayor de seguridad y combate al crimen en Estados Unidos, para reunirse con la plana mayor del presidente López Obrador y a ver qué diablos pueden hacer? Curiosamente se dijo que fue una reunión muy agradable, pero no se han lanzado bien, no se han determinado bien los puntos que van a manejar para mejorar el asunto de la migración. Seguimos esperando, no es crítica, es una ilusión, seguimos esperando. Entonces, ahí sigue el señor Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración, a pesar de que ha dado muestras de una ineptitud total, absoluta, y ahora estamos viendo que el crimen organizado sigue haciendo las suyas, plagiando a 31 migrantes en una carretera de Tamaulipas, mi querido Hugo. ¿Qué diablos es tu comentario? Bueno, Eduardo, yo creo que este gran problema, sobre todo binacional, una de las únicas soluciones que se ha No, visto hasta el yo momento. creo que es multinacional, no solamente Bueno, Estados pero Unidos, no, son no, un vaya, montón de países alrededor del mundo, nos llega gente de la, Arabia, gente la, llega mi- de Siria. no, sí, pero vaya, la migración a nivel es uno de los tres problemas globales, junto con el calentamiento global y el control digital. Definitivamente, esto le pasa prácticamente a todos los países, pero bueno, lo estamos viviendo nosotros paulatinamente cada vez más fuerte, y esto, por ejemplo, ya en la Ciudad de México, que difícilmente teníamos un problema de migración como tal, como asentamientos en la Ciudad de México, se ha dado a nivel ya muy fuerte en cuando menos 6 alcaldías, Eduardo. Estamos hablando de que ya albergues de la Organización Internacional para la Migración ya se están quejando directamente de que, por ejemplo, en los albergues, algunos que hay para 80 personas ya recibieron a 600, están totalmente atiborrados. Y afuera, entonces estoy hablando en Tláhuac, en la Ciudad de México, afuera tienen 200 personas. Y así se está bifurcando, o sea, más bien se está trasladando a prácticamente la mitad de las delegaciones de la Ciudad de México. Pero y Sí, estás hablando de la Ciudad de México, pero hay lugares del país que están enfrentando una situación mucho más grave, mi estimado Hugo. así es, pero vaya, para mí este síntoma que realmente la Ciudad de México no lo había sufrido antes, por supuesto que es parte de este gran problema que le está pasando al país y cómo está aumentando. Porque, vaya, la gente que llega a la Ciudad de México, Eduardo, antes se iban y se estacionaban probablemente en la frontera o lo más que podían en la frontera. Esto quiere decir, y para muchos analistas y mucha gente que está viendo el problema, quiere decir que muchos de todos ellos se van a conformar con quedarse en México. Y realmente las pláticas que hay ahora con el Instituto Nacional de Migración y con el gobierno federal es que les otorguen un permiso o visa para trabajo aquí en México, porque simple y sencillamente están viendo que Estados Unidos está actuando ahorita como un tapón. Vemos, por ejemplo, Greg Abbott en Texas, y estamos viendo también en Florida, DeSantis, cómo realmente están conteniendo la parte migratoria, y ya a nivel de Bien. policía se están agarrando a ellos, ¿no? Bueno, es un problema político en Estados Unidos, es Por un problema supuesto. económico, político, porque la verdad son millones los que entran a Estados Unidos. Aquí en México criticamos a los gringos por su política, pero ya quisiera ver que México se llene de millones de extranjeros ilegales, a ver Así qué es. felicidad ponemos los mexicanos. Lo que no estamos de acuerdo es con las técnicas que Greg Abbott y otros impresentables republicanos están utilizando. Pero ya está, lo estás viendo en Nueva York. El alcalde de Nueva York, que es demócrata, dice ya no los queremos, Así es. cuesta mucho dinero. Recordemos el optimismo del presidente López Obrador al principio de su mandato,
cuando dijo que vengan los migrantes, aquí en México les vamos a dar trabajo, seguro social, educación para sus hijos y vivienda. Claro, no se les ha dado, se les ha dado todo lo peor y se les ha maltratado mucho por parte de las autoridades migratorias, el ejército, la Guardia Nacional, las policías estatales. O sea, muy mal maltrato. No lo digo yo, ahí está documentado. No es crítica, es únicamente pues narrar una realidad de lo que está ocurriendo. Rodrigo. Pues bueno, yo diría que ese suceso no es un acto aislado, un acto criminal aislado, de hecho. Representa un sistema más amplio de fallas en la seguridad y en las políticas migratorias de México, ¿no? Todo esto tiene que ver con la pobreza, la violencia, la falta de pues, aplicación de la ley, porque leyes tenemos y tenemos leyes muy buenas, la aplicación. Y esto es la repetición de estos horrores que ha estado sucediendo por todo el país. Se me hace increíble que en un lugar como México pues no se respeten los derechos y a ver, perdóname, ¿se te hace increíble? ¿Cuándo se han respetado los derechos en México? México fue reprobado desde siempre en lo que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Tenemos policías que, aunque nos digan que no es cierto, siguen secuestrando, siguen torturando. O sea, por favor, Rodrigo, creo que estabas viviendo en otro país el resto de tu vida. Pero es que se requiere una estrategia de seguridad, pues no sé, más robusta, canalizada a los derechos humanos, con mayor aceptación entre los mexicanos. Esto que secuestran a más de 30 personas, Eduardo, bueno, pues esto no es como que agarraron a uno o a dos. Eso es algo terrible. En conclusión, el secuestro en Tamaulipas es una llamada de atención a todo México sobre la urgente necesidad de repensar, de reformar las políticas de seguridad, de migración, de todo, ¿no? Solo con un enfoque integral se podía hacer y respetuoso de los derechos humanos, por supuesto. Ahora, no podemos ignorar el hecho que por más leyes que tengamos, Rodrigo, si no hay dinero para aplicarlas, para hacerlas cumplir, pues todo se queda en buenos propósitos. A ver, ¿dónde pones a los migrantes? Necesitas una red de albergues de primer nivel, no los cuchitriles donde los meten ahorita. Necesitas muchos recursos para dar de comer. O sea, no tiene México el dinero, ni en Estados Unidos lo tienen, ni en Europa. En todo el mundo estás viendo una violación de los derechos de los migrantes, porque son demasiados y ningún país estaba preparado para recibirlos. No, pero también o endurecen las políticas migratorias, donde ahora sí no pasa nadie y que pues que la corrupción no sea galopante en esas zonas, porque también tienen que, o dejan pasar o no, esa es realmente la medida, o se deja o no se deja, y si dejan, pues dar las mejores facilidades para que lleguen a su destino donde no quieren que pasen tampoco. Bien, ¿no? Otra vez el dinero, les vas a dar dinero para que suban a su autobús, el autobús no es gratuito. ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos extranjeros han entrado este año? Cientos de miles. Bueno, el año pasado. Pues son cientos de miles de pasajes. ¿Tú los vas a pagar con tus impuestos? Exactamente. ¿Quién los va a pagar? El que paga los impuestos. Ahí es donde empieza el primer problema. Pues no hay dinero. Ahí está el terrible problema, Hugo. Bueno, es que este problema, si no lo solucionas a corto plazo, va a ser un problema a largo plazo y para siempre, porque ya no se solucionó, dejen de soñar. No, Eduardo, pero aquí, por ejemplo, también hay que ver cómo se ha comportado la política migratoria en México. Primero es una invitación a que vengan, aquí hay trabajo. Después ocurre una tragedia en el albergue de Ciudad Juárez con 40 muertos. Y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, vinculado al proceso, sigue siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. Se ha manejado, si de por sí es difícil el manejo, cuando tienes un inepto para manejarlo, todavía es peor. En fin, esta situación, y no se va a arreglar. Y seguimos esperando que nos digan qué acordaron los gobiernos de México y Estados Unidos durante la reunión hace unos días en Palacio Nacional entre la plana mayor del presidente Biden y el presidente López Obrador y su plana mayor. Seguiremos esperando mensajes y regresamos.